Los estudiantes de meditación, una de las cosas de las que se dan cuenta es que el espacio, tanto el espacio como el tiempo, se estiran como si fuera un chicle. El espacio no es, ni el tiempo, no es como se había creído, como habíamos creído siempre. Entonces, nos damos cuenta de que realmente hay espacio en el espacio. Hay unos, por decirlo de alguna manera, unas aberturas en las cuales uno puede ampliar su conciencia del tiempo y del espacio, tanto de uno como de otro. Eso viene a través del nuevo corazón. El nuevo corazón es el que decíamos que tiene la facultad de pensar. ¿eh? Y eso se hace plausible en, en el discípulo que está decía, empezando en el aula de la sabiduría, ya incluso fuera del aula del conocimiento y pero dentro del aula de la sabiduría. Entonces, este discípulo que está muy conectado en la meditación, se da cuenta que en su quehacer diario, en la vida cotidiana, en el mundo objetivo, en este mundo, ¿verdad? Las cosas que pasan, en las cosas que pasan, ¿no? Se da cuenta que tiene como más tiempo entre los espacios de tiempo que la conciencia normalmente nos da. Entonces, eso quiere decir que nuestra capacidad de mesurar el tiempo, de poner conciencia en ese interludio entre una acción y otra, por decirlo de alguna otra manera, eso es diferente, va cambiando. Y en el espacio pasa exactamente igual. Diferente, pero igual. Entonces, el estudiante de meditación decía, se va dando cuenta de que no es lo mismo. ¿eh? La vida tiene connotaciones diferentes y nuestra capacidad en el corazón se amplía. Y entonces, en esa ampliación, en ese chicle que decía, de mostrarnos unas aperturas donde pensábamos que no las había, esto se hace realidad y uno puede entender cosas con ello que antes no entendía. Antes no entendía. Porque una secuencia se juntaba con otra. Entonces no le daba tiempo a la mente, porque se procesaba con la mente, a entenderlo todo. Pero ahora sí, porque estos espacios intermentales, o digámoslo como queramos, no hay palabras para eso. No hay palabras todavía, la ciencia todavía no ha infectado, no ha descubierto palabras por las que puedan manifestar este conocimiento del que estamos hablando, esta experiencia de la conciencia. Entonces, uno va experimentando y se va dando cuenta de que las cosas no son exactamente igual. Y el corazón va haciendo su proceso, va ampliando esos espacios y por lo tanto la conciencia se va dando cuenta de ellos y va interpretándolos sin, diríamos, sin que la mente tenga que ver nada en ellos, nuestra propia mente. Entonces eso le da al discípulo una ventaja, una amplia ventaja sobre las demás personas. ¿Por qué? Porque puede ver muchas cosas, puede vislumbrar y finalmente puede intuir muchas cosas que están pasando y de las que antes no se daba cuenta, en absoluto. No se daba cuenta y por lo tanto para él no existían, como no existen para la gran mayoría de personas de este mundo. Pero, repito, a partir del corazón, a partir de esas razones que tiene el corazón que la mente ignora, él va entendiendo que hay procesos, que suceden procesos completamente aparte de la mente que pueden dar al discípulo, al entrenado, porque se va entrenado en el sentido de que se va entrenando en esas cosas, porque va experimentando. Entonces la experimentación le lleva al entrenamiento.
Y el entrenamiento a la formación. Y en esa formación él sabe cosas. ¿Qué cosas? Pues en cada situación es una experiencia, como si dijéramos, la de los primeros exploradores del mundo, ¿verdad? Que van descubriendo cosas diferentes a las que ya había experimentado. Entonces se va dando cuenta que, que la mente no tiene nada que ver con él, que es otro órgano el que está ejerciendo esa facultad. Y ese órgano, repetimos, es el corazón. Ese corazón que se amplía y va ampliando nuestra capacidad de percibir más cosas. Y en ese percibir más cosas también vemos otras cosas. Y en esas cosas que vemos nuevas e intuimos, vemos que está la mano del Creador, la mano de, si queremos decirlo, de Dios en ello. Son espacios que siempre habían existido, tiempo que siempre había existido, pero que se nos pasaba por completo, por alto, debido a la formación que habíamos tenido hasta este momento, debido a nuestras propias capacidades que estaban muy centradas en los mundos, como dicen en India, de Maya, en el mundo de la ilusión, o en las proyecciones mentales. Porque nuestras proyecciones mentales, o sea, nuestra capacidad de poder sentir cosas, de poder ver cosas, de poder entender cosas, se ha disparado. Porque hasta este momento solo veíamos lo que podíamos tocar y ver. Ahora podemos ver otras cosas que no son participativas de estos sentidos. Es como si estuviera despertando, que en realidad es así, un nuevo elemento para poder identificar, para poder entender, para poder comprender cosas diferentes, distintas. Entonces, en esa capacidad de ver cosas distintas, vamos viendo procesos, sobre todo en los procesos de la naturaleza y sobre todo en los procesos de nuestras personas conocidas, con aquellas con las que tenemos una relación, vemos somos capaces de ver esos espacios. Esos espacios, repito, de tiempo y del propio espacio. Entonces, en las otras personas vemos cuando hablamos, o mejor dicho, cuando hablan ellos, porque cuando uno habla, se expresa. Normalmente, expresa quién es. Normalmente, nos hemos acostumbrado tanto a expresar la forma fantasmagórica, que lo diga así, de lo que queremos que los otros vean de nosotros y no nuestro yo real. Entonces, la gente se expresa dando a entender que es una cosa que no es. Pues en este proceso, el corazón del discípulo puede leer, puede ver. Leer es una definición bastante, creo, bastante apta para lo que estamos diciendo. Puede leer en los demás cosas que los demás ni siquiera piensan que están expresando. Y vamos obteniendo poco a poco esta capacidad de ver, si queremos decirlo así, entre líneas. De leer entre líneas y leer un poquito a aquel personaje. Y vemos que, bueno, él quiere ir por ahí, quiere demostrar algo, por ejemplo, algo de lo que es o lo que quiere comunicar, pero no es eso. Vemos que hay algo de fondo, vemos que hay algo en el trasfondo de esa persona que realmente no quiere manifestar, por la cuestión que sea. Pero el corazón las ve. El corazón las ve. Quiero decir, el corazón, cuando digo el corazón, es decir, la capacidad intuitiva que nos brinda el corazón, las ve. Eso que estamos hablando es uno de los principios de lo que antiguamente y hasta incluso hoy en día se llama magia. La magia. La magia no es otra cosa que el ponerle un nombre a una cosa de la cual no conocemos las capacidades que se pueden demostrar. Quiero decir que no se han hecho científicas todavía para el común de la humanidad porque sencillamente son patrimonio todavía de unas pocas personas. Y es patrimonio de unas pocas personas que se lo han trabajado.
realmente, ¿eh? Porque aquí no se dan las cosas así por así. A ti te toca y a ti no. No. Y si alguien tiene esas capacidades, ¿cuándo nace? Es porque en la vida anterior ha sido capaz de hacerlas nacer. Hacerlas nacer. Quiere decir que su trabajo en la dirección espiritual ha sido correcta, en la dirección de experimentar dentro de la meditación todo este tipo de cosas y abrir las puertas necesarias dentro de la formación, de la configuración humana, esas puertas que para los demás están cerradas. Existen, pero está la parte de conciencia está cerrada. Todavía, como está cerrada una flor que se va abriendo poco a poco, pues esto también, en realidad, además, eso es mucho más verdad de lo que pensamos. Porque todos hemos ido a hablar de los chakras, ¿verdad? Y los chakras es eso, nos muestran la apertura, la capacidad que tiene esa persona de poder recibir cierto tipo de información, cierto tipo de formación, cierto tipo de energías que están en el mundo, están ahí, pero que están cerradas en la mayoría de las cerradas a cal y canto, diría yo. Es decir, que es muy difícil poderlas percibir, poderlas saborear, distinguir y sobre todo leer. Leer qué significa, ¿verdad? Porque podemos entender, podemos ver la diferencia de muchas energías, pero si no sabemos leerlas, es como un disparate, ¿eh? Es como un cuadro al cual no entendemos. Vemos los colores, pero no entendemos de qué estamos, de qué se nos está mostrando. ¿Eh? Entonces, pero el estudiante de meditación las ve, las oye y sobre todo las percibe, las siente y sabe que eso es así, más allá de toda duda, más allá de toda duda. Pero repito, eso solo es posible cuando ya hemos adentrado un poquito, nos hemos adentrado un poco en dentro del aula de la sabiduría, en el programa que el alma nos ha marcado como estudiantes de meditación. El estudio de la meditación equivale al estudio de el antakarana. El antakarana ya sabéis que es aquello que nos lleva de lo conocido a lo desconocido, de lo conocido a lo desconocido. Hablándolo científicamente, que nos lleva de lo que hasta ahora hemos considerado real, verdad, y lo que a partir de ahora vamos viendo que se está abriendo para nosotros y que se hace real para nosotros. Ha sido irreal para nosotros y ahora es real. Es verdad. ¿Por qué? Porque podemos percibirlo, podemos, si me permitís la palabra, masticarlo. Podemos masticarlo, desgranarlo. Entonces, el iniciado o el que va teniendo las capacidades de la iniciación, eso entra en lo que es el estudio de la meditación, en los estudiantes de meditación, es que vamos capacitando a nuestros cuerpos físico, emocional y mental para entender un peldaño más, subir un peldaño más en lo que se llama el entendimiento de la vida, el entendimiento de la vida, el entendimiento de la conciencia. Estamos accediendo a lo que es la segunda ley de este sistema solar. Estuvimos hablando que el tercer rayo del conocimiento es lo que nos ha estado rigiendo. El tercer rayo del conocimiento, que también lo es, de la ley de economía que gobierna la naturaleza, nos ha estado dando, enseñando, mostrando una cualidad para nosotros, para que experimentemos una cualidad que les he dado también, hasta cierto punto, a los animales. Pero más allá de esto, en el segundo rayo, hay la capacidad de la conciencia, la capacidad de entender esos procesos y otros, esos procesos y otros. Segundo rayo, que como sabéis, también rige el corazón y sus manifestaciones. Entonces, el estudiante salta de lo que es ocultamente el cuarto rayo, de armonía a través del conflicto,
y se instala en el segundo, que es el rayo de la comprensión, del amor y la comprensión. Entonces uno entiende. Hasta ahora no. Y todo lo que entendía como era parcial, verdades parciales, ¿verdad? Quiere decir que nos favorecían, o lo que nosotros nos favorecía, o lo que nosotros queríamos, lo que nosotros, siempre nosotros, o yo, vamos, yo. ¿Eh? Lo que la personalidad hace, pues todo eso era real, todo eso, las percepciones, para nosotros, ¿eh? Para nosotros. Ahora no, ahora vemos una dimensión diferente, una dimensión distinta, que nos habla de que, para hacerlo sí, grandilocuente, ¿eh? Nos habla de que los demás también existen y que están dentro de este mundo en el cual nosotros también estamos. Entonces uno empieza a comprender por qué el amor y el conocimiento van de la mano. ¿Por qué el amor y el conocimiento van de la mano? ¿Eh? Porque abriendo los pétalos, como dicen los maestros, del corazón, ¿verdad? Uno va entrando ahí. Los maestros nos hablan de que el chakra del corazón tiene una parte externa de pétalos, que son los pétalos del conocimiento. Luego vienen los pétalos de la sabiduría, que es de lo que estamos hablando. Y luego viene el centro, que es, es la capacidad que nos catapulta hacia una realidad incluso mayor de la que estamos. Porque claro, la evolución no para. Y es una gradación que nos lleva hasta el conocimiento absoluto, absoluto de nosotros mismos. Poco a poco, sin prisas pero sin pausas. Y así el estudiante de meditación ve que la meditación, que su propia meditación, está cada vez más cerca de la meditación de Dios en el mundo. Y que lo que le hace falta es precisamente apuntarse con esa meditación, con ese rayo de luz que surgiendo del corazón del sistema, es decir, el sol, surgiendo del sistema, inunda nuestro sol, que es del sol mayor al sol menor. Y así la personalidad se va difuminando. La personalidad va, lo que dicen los místicos, muriendo. Que no es muerte, ¿eh? Pero para entendernos. Lo que se ha dicho en muchos libros místicos, incluso ocultistas, hasta hoy. Entonces uno va experimentando eso. Va experimentando la muerte de la personalidad. Experimentando la muerte de la personalidad y la larga vida del alma. Y el impulso de la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. Y ve que no somos más que átomos dentro de un gran sistema atómico. ¿Vale? Pequeños átomos dentro de un gran sistema atómico. Y así nos vamos dando cuenta de cosas. Y lo que era hasta ahora el mundo objetivo cada vez tiene menos importancia en nuestro día a día, menos y menos importancia, porque no la tiene. Simplemente es la batalla del cuarto rayo, de armonía a través del conflicto. ¿Eh? Ya lo hemos dicho varias veces, vamos del conflicto, porque, que duda cabe, los seres humanos nadamos y respiramos el conflicto todos los días. No hace falta mirar la televisión, ¿eh? El conflicto lo tenemos o lo podemos tener en casa, en nuestra casa, en la casa del vecino, en la casa de los padres, de los amigos, cualquier parte. En el conflicto en las calles, cualquier cosa, en la política, en la religión, eso ya, en los negocios, ¿verdad? Y a partir de ahí, curtiéndonos, vamos dejando lo que es más físico, lo que es más denso, hacia los reinos de la luz, hacia los reinos en los cuales la densidad es menor, esos planos a los que llamamos subjetivos. Vamos accediendo a ellos. Los pétalos, la primera hilera, la segunda hilera se van abriendo. Pétalos del corazón. Y con ellos nosotros vamos viendo más, sintiendo más,
oliendo más, gustando más y mejor. Y repito, eso no es una cosa que se invente alguien por ahí, es una cosa que experimentamos. Empezamos nuestro largo camino del discipulado con lo que en yoga se llama yama y niyama, es decir, el conocimiento y la experiencia que nos otorga el hombre conócete a ti mismo, que decía y dice el oráculo de Delfos. Y digo y dice porque no es que el oráculo ya no esté, o el ashram que existe en ese lugar no exista, existe. No existe para los ojos que están ciegos al mundo subjetivo, pero para los ojos que no están ciegos, eso existe. Existe y es verdad, está ahí. Entonces, es una puerta, los ashrams son puertas a los mundos superiores, puertas a los mundos superiores, en los cuales trabajan almas de buena voluntad. No creamos que la buena voluntad es solo una palabra vacía dentro de un mundo como el nuestro, físico, emocional y mental. Es una realidad en los mundos espirituales, una realidad. Si no existe buena voluntad, los mundos mueren. ¿Por qué? Porque la buena voluntad es la predisposición de cada uno a entenderse con la creación y a entenderse con los demás, sean hombres, mujeres, animales, plantas, lo que sea. Es igual. Es la predisposición, repito, de cada uno a entenderse con nuestros hermanos del mundo, de los 7 reinos de la naturaleza y de la propia creación. Eso es la abertura que nos da la buena voluntad. Esa buena voluntad se va abriendo a medida que nosotros nos vamos abriendo también a ese y a otros conocimientos que irán surgiendo a lo largo de nuestro peregrinaje evolutivo. Porque eso es lo que es un peregrinaje evolutivo. Primero, repito, conocernos a nosotros mismos y superar, o llama, a superar nuestras propias debilidades, nuestras propias carencias y entrar poco a poco en los mundos de la paz. Entrar poco a poco en los mundos de la paz. Y no de una manera en la que alguien nos dice, nos habla, argumenta. No, no, no. De una manera experimental. Eso es así. No es teórico. Es un conocimiento práctico. ¿Por qué? Porque sucede, nos sucede. Estamos abandonando el mundo mental del hacer por el mundo espiritual de la experiencia. Esto puede parecer algo así sin demasiado sentido, pero de intelectuales nos vamos volviendo un poquito místicos, un poquito, pero para entrar luego en los mundos de la meditación. Entonces nos convertimos en una persona meditativa, que es una persona que sabe entrar, repito, sabe entrar conscientemente en los reinos de la luz. Entrar y salir. En los reinos de la luz. En los reinos de la energía. No en los reinos de la fuerza, de la materia. No solo. Porque continuamos teniendo un cuerpo físico, un cuerpo funcional, un cuerpo mental. Si así lo deseamos. Y si no lo deseamos, la naturaleza nos provee del siguiente cuerpo, que, como ya sabéis, es un cuerpo dorado. Un cuerpo dorado. Desde los tiempos más antiguos, el oro, que es el elemento mineral por excelencia, el reino mineral, el oro siempre ha sido codiciado por los seres humanos. Y a los emperadores, a los reyes, se les vestía de oro. De oro. Como el oro fue siendo escaso, pues al final se quedó con la corona y poco más. ¿Pero por qué? Porque querían distinguir a aquella persona de los demás. Bueno, pues el iniciado, ¿no? Tiene el cuerpo dorado,
el cuerpo dorado, que significa que eres rey, rey de sí mismo, rey de sí mismo. Entonces, repito, si queremos continuar con un cuerpo físico, y es el proyecto del alma, de nuestra alma, y en concordancia con nuestro maestro, en el ashram que nos haya tocado es una palabra no exacta, es en el ashram al cual estemos vinculados, por karma, por lo que sea. Karma no individual, pero karma grupal de la tierra. Eso tenemos porque vivimos aquí. Vivimos aquí, tenemos un cuerpo, unos cuerpos que pertenecen a la tierra. Por lo tanto, esto tiene un karma. No individual, pero sí grupal. De la tierra. Eso debemos entender. Entonces, para ayudar precisamente a cambiar el rumbo de nuestros hermanos de la tierra, pues continuamos aquí y tenemos nuestros cuerpos físico, emocional y mental, pero además tenemos el cuerpo moral. Y trabajamos con él, trabajamos para el bienestar de la humanidad, el bienestar de la humanidad. No los deseos de la humanidad, sino el bienestar de la humanidad. Nuestra entrada, nuestra ayuda a que los demás entren también en eso. Los demás entren también en eso. Y así continuamos trabajando porque también tenemos que tener en cuenta la jerarquía de maestros, de iniciados, etcétera. Trabaja para que el planeta sea un planeta sagrado, para que limpiemos los elementos de la Tierra, de la suciedad en la que la hemos ensuciado durante miles y miles de años. Y continuamos haciéndolo. Continuamos ensuciando la tierra, el agua, el aire, los elementos físicos y no tan físicos. La jerarquía trabaja en sentido contrario. Sentido contrario quiere decir para que limpiemos todo eso. Primero limpiarnos nosotros, porque si no nos limpiamos nosotros, difícilmente podemos limpiar el planeta. Entonces, el limpiarse uno mismo está parejo, porque es lo mismo en el fondo, de conseguir una conciencia superior, conseguir, lo que hemos dicho, el cuerpo dorado que hará de nosotros una persona mucho más libre. ¿Sabéis qué nombre recibimos la humanidad? Uno de los nombres que recibimos la humanidad por parte de determinadas jerarquías superiores se nos llama prisioneros del planeta. Prisioneros del planeta. La palabra surgió a la luz hace muchos años con el maestro tibetano. Prisioneros del planeta. ¿Por qué? Estamos ahí metidos en el planeta sin poder salir. Aunque vayamos al espacio. Eso no. Un maestro se mueve por todo el sistema solar. Y más allá. Con el cuerpo dorado y otro cuerpo posterior, que es un cuerpo de diamante. El nombre que le hemos puesto los seres. Prisioneros, pensad en eso, prisioneros del planeta. Igual que son prisioneros del planeta, los minerales que están fijos no pueden siquiera moverse. Los vegetales se mueven, se balancean, pero no tienen piernas. Los animales se mueven por la superficie. Hay que pensar en esas cosas. Eso no lo enseñan en la escuela, lo enseñan en las escuelas conocidas. En otras escuelas sí lo enseñan. Y es labor de Shambhala que sus ecos lleguen hasta nuestros oídos internos, no estos, los internos, que podamos empezar a trabajar en el sentido de poder aumentar nuestra conciencia. Muy bien. ¿Cómo lo veis? Bien. Muy bien. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha contestado? ¿La Silvia? ¿La Silvia? ¿Quién ha sido? No para que diga alguna cosa más.
Hay que atreverse, hombre, necesita alguna cosa. La ciencia humana, hay que tenerlo muy en cuenta, se va desarrollando muy lentamente. Si el maestro Sibibi vino, el avatar de Acuario vino, fue para eso, para dar un impulso mayor a la conciencia humana. Un impulso mayor a la conciencia humana. Primero, cambiando la estructura interna de nuestros cuerpos. Estructura interna no quiero decir los huesos. La estructura espiritual de los seres humanos. ¿Sí? ¿Alguien habla? La estructura, decía, espiritual de los seres humanos. Primero cambia la estructura más sutil, ¿verdad? Cambia la estructura más sutil para que luego esta estructura sutil por sí misma cambie los cuerpos densos. Y nos hacemos menos densos, mucho menos densos. Y entonces, a partir de ese momento, empieza un peregrinaje más consciente hacia nuestro conocimiento más interno. A partir de ese momento. Y la llamada del maestro, el May Call, es precisamente eso. Que nos apuntemos nosotros internamente a la movida, al flujo que nos lleva a ser más conscientes en la era de Acuario, más conscientes en esta era nueva para nosotros, porque todo lo nuevo lo es para el ser humano, no lo es para el gran reloj cósmico. Evidentemente las cosas se repiten, los ciclos y ciclos, ya sabéis. Pero para nosotros es nuevo este ciclo de Acuario. Pero hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. ¿Y cómo se aprovecha? Pues eso, estando abierto, haciendo lo que los maestros nos han dicho y nos dicen, ¿verdad? Meditación, estudio y servicio, mejoramiento de nuestras cualidades, ser mejores cada vez y experimentar los éxitos y sobre todo los fracasos, para no volverlos a repetir, claro está. Esto es yoga. Esto es yoga, que es unión del pequeño ser humano con algo que está más allá, de momento, de nuestro entendimiento, del cual nos han hablado todos, pero que hemos experimentado poco o nada. Y bueno, yo os exhorto a que lo hagamos. No es de hoy para mañana, no es una labor que en un día, en 2 días puedas tener determinado lo que se llama la feedback, ¿no? de tu progreso o no. Pero poco a poco, cuando se hace lo correcto, la Tierra, el sistema solar, está con nosotros. Y el reloj que hay dentro de cada uno se sintoniza con el reloj que hay en el tiempo mayor, el tiempo de la Tierra, el tiempo del sistema. Esta sintonización es lo que cantamos cuando hacemos el mantra de Gayatri. Gayatri es sintonización de lo superior con lo inferior. El pequeño ser humano se esfuerza para subir hasta Dios, hasta los ángeles, hasta Cristo, hasta el nombre que le pongamos, da igual, hacia un grado superior, o sea, su próxima meta. Eso es Gayatri. Por eso se nos dio esto, para sintonizarnos con lo superior. Y desde lo superior, si estamos abiertos, nos llega su influjo, su información, su conocimiento, su entendimiento, todo eso. Bueno, en fin, yo creo que ya más o menos es tiempo. Ya os he dicho varias veces que antes siempre las charlas las hacíamos de 1 hora. Yo creo que ha llegado el tiempo de que esto se tiene que abreviar. Entonces, por eso no hago 1 hora, hago menos. Porque entiendo que necesitamos todos ese tiempo para nutrir
lo que sabemos y abrir lo que no sabemos y queremos entender. Necesitamos tiempo. No podemos estar comiendo todo el día, sino que necesitamos un tiempo para digerir. Y esa digestión equivale a meditación. Equivale a meditación. En fin, ahí lo dejamos, ¿eh? Bien, muchas gracias, me alegra veros como siempre. Y bueno, pues eso, ahora le diremos a Jordi que venga. Y la semana que viene, si queréis, podremos de nuevo vernos y compartir un ratito de experiencias. Muy bien, pues muchas gracias y hasta luego. Adiós. Gracias, José. Adiós.